Hola. El miércoles participé en un foro que se realizó en la hoy llamada Benemérita Escuela Nacional de Maestros, en la Normal de la Ciudad de México, en la Normal para maestros de primaria de la Ciudad de México. Y digamos que fue una participación un tanto, no diría yo forzada, sino como presionada. El antecedente es que en algún momento del año pasado, si no tengo mal el dato, debe haber sido por ahí de septiembre, octubre, tal vez, octubre yo creo, en que se organiza un comité estudiantil en la normal, y este comité estudiantil eh, presiona a la autoridad para echar a andar, para echar para atrás una cosa a la que se le llamó la malla curricular. Ustedes saben, bueno, y si no saben, lo comunico, lo comento, que la pedagogía en los últimos, híjole, como 20 años, de 20 años para acá, 30 años tal vez, ha estado en un proceso que yo le llamo de babelización, es decir, estamos comunicándonos como en la Torre de Babel. Cada quien trae su lenguaje, cada quien inventa palabras, cada quien inventa conceptos, dos se resignifican, y hay una sucesión de términos y de denominaciones, y muchos de ellos son palabras nuevas para las mismas realidades. ¿Por qué se adoptan estos nuevos términos? ¿Quién sabe? Uno de ellos es este de malla curricular. Cuando yo encuentro eh, esto, me lo comentan alguna exalumna que tenía contacto con las actuales alumnas de lo normal. Ya mis exalumnas prácticamente todas ya salieron, ya se fueron. Me dijeron así pues de la malla curricular. Y yo me entero de ello y digo, malla curricular, ¿y qué será? Bueno, pues me suena a que en algún momento dado también le llamaron las macroretículas y las microretículas. ¿Qué eran las retículas? Pues no son más que redecillas, ¿no? Y pues una red también, casi son sinónimos malla y red, ¿no? Y es la denominación que se le dio a una más vieja denominación a la que se le llamaba el mapa curricular, donde está la tira de materias, pero no solo la tira de materias, sino también la ubicación de cada materia que se estudia, de cada curso, de cada asignatura, de cada espacio curricular, dentro de una matriz, un cuadrito pues de doble entrada, ¿no? Semestres en las columnas, áreas de formación o temáticas generales en los renglones. Ese era el mapa curricular. Bueno, pues ahora resulta que con las prisas que le dio a la administración de Peña Nieto, porque eran muy ineficientes, porque no pudieron avanzar con la celeridad necesaria para elaborar el famoso modelo educativo que, según los engaños que hicieron, fue un trabajo que precedió a la evaluación de los maestros y a la consecuente despedida o despido, pues, de muchos de estos maestros que no habían acreditado las evaluaciones. Dicho así suena bien, o sea, eres un maestro y repruebas el examen con el que van a evaluar tu desempeño, pues no tienes derecho a estar frente a grupo, ¿no? El problema no es ese, el problema es que qué tipo de evaluaciones fueron. En fin, no voy a hablar de eso. Pero quiero hablar pues de que la malla curricular que se presenta al inicio del curso, evidentemente está dirigida a los alumnos de primer ingreso. Y lo único que les presentan es la columna o el rengloncito, ¿no?, con las materias que se van a estudiar en el primer semestre. El problema es que los alumnos fueron convocados, salió una convocatoria para ingresar a la escuela. Salen desde marzo, abril estas convocatorias, y de marzo a, digamos, junio, julio, se hace todo el proceso de ingreso, de selección, etcétera, etcétera.
De tal manera que para agosto ya se inicia la carrera. El problema es que estos alumnos que hicieron el examen de admisión, que entraron este año lectivo a estudiar para maestros de educación especial, querían entrar a alguna de las 4 áreas de atención, es decir, por decirlo así, una de las 4 carreras que se estudian en esta escuela. Iba a decir que se estudiaban, pero se siguen estudiando. El área intelectual, el área auditiva y del lenguaje, el área motriz y el área de ceguera y debilidad visual. Y de pronto cuando empiezan sus cursos se llevan la sorpresa de que ya la licenciatura no se llama así, que ya no se va a impartir la licenciatura en educación especial en alguna de estas 4 áreas, sino que va a haber una sola carrera, un solo currículum para toda la escuela y que ya no se llama educación especial, sino educación inclusiva. De por sí el término inclusiva a mí me hace ruido, ¿no? Y me hace ruido por 2 razones básicas. Primero, porque cuando se echa a andar, cuando se pone en boga, o puedo decir que de moda, en el lenguaje pedagógico, sobre todo de aquellos que pretenden estar muy actualizados y que se actualizan acríticamente, pues adoptan el término. Yo tengo entendido que es un anglicismo, ¿no?, de inclusive, pero que en español se tiene que decir incluyente, ¿no? El sufijo ente, la terminación ente o enta o ento, significa el que ejecuta una cosa, ¿no? El influyente pues es el que influye, el presidente es el que preside, el residente es el que reside, por lo tanto el incluyente es el que incluye, ¿no? Entonces inclusivo está rara. Bueno, así se adoptó, así se empezó a dictar la disque nueva política educativa del régimen anterior, ¿no? Ya hace 6 años, más de 6 años de esto, y lo presentan como una fase superior de la integración. Digamos que la política educativa anterior dirigida a los alumnos con discapacidad se le llamó integración educativa, en el entendido que uno de los propósitos finales, de las finalidades principales de esta educación, era integrar al alumno a la escuela regular, de ser posible, si sus facultades personales le permitieran al alumno estar en una escuela regular, ¿cómo les llaman también? Las escuelas convencionales, ¿no? Y posteriormente poderse integrar a la dinámica social, al mundo laboral, a la vida familiar, a todo lo que es la vida social. También aquí yo tengo mis reservas. Digo, híjole, a mis alumnas siempre les decía, es que nunca han estado fuera de la sociedad, nunca han estado fuera de la dinámica social, forman parte de la dinámica social. Y a veces me cuestionaban, ¿y en qué sentido forman parte? Pues miren, el sentido que quieras, es el más negativo, ¿no? Para maltratar, para invisibilizar, para explotar, ¿no? Para chantajear con tu cieguito, con tu cojito, ¿no? Chantajear a los demás para pedir limosna, ¿no? Pero todos tienen una función. Yo creo que la mayoría de ellos sí tienen un ambiente que los quiere, que los rodea, que los protege. Y eso es una función social. Que son poco protagonistas o son menos protagónicos que los que no tenemos ninguna discapacidad, puede ser. Pero tampoco quiere decir que no tengan ninguna función social. Más bien habría que empezar a analizar, a estudiar cuáles son las funciones sociales que cumplen las personas con discapacidad en distintas fases de su vida y de acuerdo a las distintas discapacidades, cosa que no se ha explorado grandemente, ¿eh? Pero bueno, como la idea es normalizar, ¿no? Tratar de hacer normal al que no lo es, pues entonces la cosa se pone un poco difícil, porque ya hay una visión un tanto sesgada allí, pero es una visión sesgada que no se ha concientizado.
todos los años que yo estuve trabajando en la normal de especialización, fue mi pleito. Cuando me di cuenta de que convencer a las autoridades de esto era poco menos que imposible, al menos para mi talante, mis alcances, mi paciencia, mi nivel de resiliencia, diríamos hoy, pues no era posible. Entonces dije, pues no, con mis compañeros maestros es imposible, con las autoridades es más imposible todavía. Entonces yo lo voy a trabajar con mis alumnas, ¿no? En la idea de tratar de convencerlas de que el problema de la integración tiene sus bemoles, vaya, el asunto de la integración tiene sus problemas, quise decir. Y uno de ellos es que se quiere integrar a una sociedad normal, y para ello hay que normalizar, ¿no? ¿Qué es una sociedad normal? Este es algo que tampoco se ha explicitado. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender más allá de la estadística o más allá de las normas jurídicas qué es una sociedad normal. Lo normal a veces se confunde con lo acostumbrado, ¿no? Y de ahí es de donde dicen, es que hay muchas normalidades, ¿no? Como la costumbre de un pueblo es, no sé, matar una vaca los domingos, ¿no? Por decir algo. Dicen, esa costumbre es lo normal en ese pueblo, pero a lo mejor en el pueblo vecino los domingos se dedican no a matar vacas, sino a matar un puerco para comérselo. Ah, entonces es la normalidad. Esta no es la idea de normalidad, ¿no? También se confunde lo normal o la normalidad con el tipo sano, con lo saludable, ¿no? Esta ya es una noción un poco más cercana a la noción más auténtica, más original del concepto de normal, de la palabra normal, del significado de la palabra normal. Es decir, lo que es mayoritario o que se acerca al valor central que tiene la mayoría de la población. Y puedes hablar de la población humana o de la población de animales o de la cantidad de planetas. Lo normal es que los planetas tengan una órbita elíptica alrededor de un astro. Correcto. Pero es lo normal no porque sea lo más saludable ni porque sea la costumbre, sino porque es lo más abundante, lo que predomina numéricamente. Esta es la idea de normalidad. El rasgo que predomina numéricamente, ese es el rasgo normal. Entonces, claro, en el ámbito de la salud se confunde frecuentemente la palabra normal con la palabra salud o saludable. Les mencionaba yo en un video anterior el ejemplo, ¿no? Muchas veces nos preguntan, oye, ¿y cómo sigue el enfermito? Ah, no, ya está normal. Es decir, ya está como la mayoría de todos, ¿no? ¿Y cómo estamos la mayoría? Pues tenemos un nivel de salud aceptable que nos permite hacer nuestra vida cotidiana. Más o menos enfermos. Algunos tienen una salud perfecta. Pero esto no es normal. Lo normal es estar un poquito enfermo, ¿no? También cuando se aplica a las enfermedades de corte psicológico, ¿no? A los problemas psiquiátricos, digamos, pues se dice, ¿es normal o es anormal? ¿Es normal o está loco? ¿No? ¿Está deprimido? No, 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 ya está normal. Ah, ok, ya se le bajó la depresión. El problema cuando lo trasladas esto a la normalidad social, pues ya no, es muy difícil confundirlo con el estado saludable. A menos, y esto sí sucede, a menos que haya personas, grupos, gobernantes, poderosos, influencers, que elaboran una idea fija de su vida misma y piensan que esta es la vida deseable por la mayoría o la vida que tiene la mayoría de las personas. Solo en ese caso se puede llegar a pensar, pero fíjense que ya es un pensamiento muy retorcido, ¿eh? Se puede llegar a pensar que hay una normalidad social. En fin. Les comento todo esto un poco como un antecedente, ¿no? De cómo fue mi aproximación al paro estudiantil, que
desde mi punto de vista, muy justamente, con toda la justificación, con toda la razón del mundo, llevó a las alumnas a parar la escuela durante 3 meses. Primera vez que sucede esto. Les comento que la escuela ha tenido 3 paros a lo largo de su historia y pues a mí me tocó vivir, estar allí cuando suceden los primeros 2. El primero fue un paro que duró 3 días y solicitaba cosas interesantes, cosas internas, la mejora de la planta de maestros, el mejor equipamiento de la biblioteca, que se habilitara una franja que estaba como baldío, como patio, que nadie le hacía caso, a un lado de la escuela, que era muy interesante porque resulta que la escuela, el edificio donde está esta escuela, no tiene patios, no tiene explanadas, no tiene un espacio diseñado para la recreación, para el esparcimiento, para la convivencia fuera del aula. No tiene ni siquiera pasillos, los poquitos pasillos que tiene son muy cortitos. Entonces, uno pasa enfrente de ese edificio y parece ser un edificio de oficinas. De hecho, fue un edificio que fue construido como edificio de oficinas. Pero bueno, ahí se asentó la escuela desde 1964 y ahí sigue. Entonces también esa era una de las demandas, ¿no? Que se habilitaran espacios. Incluso por ahí a alguno de los alumnos se le ocurrió decir que los maestros que se estacionan, hay una pequeña explanadita, había una pequeña explanadita enfrente, pero se utilizaba como estacionamiento para los automóviles de los maestros y luego de los empleados. Lo digo así porque al principio no había ningún empleado que tuviera coche, ¿no? Entonces éramos puros maestros los que nos estacionábamos allí. Yo no, porque yo no llevaba coche. Eran demandas de este tipo las que hacían los alumnos en el primer paro. El paro duró muy poco, duró solo 3 días. Y en esos 3 días pues no se logra absolutamente nada. Ni siquiera se arrancó un compromiso, un convenio con las autoridades. Simplemente reventaron el paro. En una asamblea, una mayoría de alumnos y de maestros decidieron que se le debía de levantar el paro. Se levantó el paro, hubo impactos emocionales durísimos en los que impulsaron el paro, que estaban muy esperanzados, entre los que creíamos que el paro podía tener un buen desenlace. Y permítanme tantito. Miau, 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 miau. Miau, gatita. Mi adjunta, la gatita, la Monsi, se quedó afuera, quería entrar, hacer ruido. Ya la dejé entrar. A ver si no me salta ahorita las piernas. Ya me saltó las piernas. ¿Ya ven su colita? Es la Monsi. Se llama Monsi por Monsiváis. Bueno, creo que muchos no la conocen. A ver, voy a bajar un poquito la cámara para que la vean. Ahí está la Monsi. Es una gatita muy huraña. Solo me quiere a mí. Solo se deja acariciar por mí. Luego les platicaré de Monsi. Es lo que le llaman una gata felina. Vivió en la calle, suponemos, durante sus primeros meses de vida. La rescata mi hija, la trae a casa. Bueno, aquí está, ya tiene casi 2 años de edad. Bueno, les sigo comentando pues que el segundo movimiento que logró llevar a la escuela, a la base estudiantil, a un paro estudiantil, se da. ¿En qué año fue esto? Creo que en el 12. Supongo, no me acuerdo. Fue ya hace algunos años, duró 3 semanas. Las demandas seguían siendo las mismas, pero, no, mentira, fue ¿en qué año fue? Fue hace 4 años, a raíz de la masacre, de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ustedes se acordarán que el movimiento estudiantil de Ayotzinapa, que es un movimiento estudiantil permanente, la escuela politiza alumnos,
tiene acciones políticas, sobre todo con el campesinado del estado de Guerrero. Y es una normal muy combativa, ¿no? Y año con año, no sé desde qué año, pero desde hace muchísimos años, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa acostumbraban secuestrar camiones, les decían al principio, de líneas suburbanas, de la Estrella Roja, de Line Star, de las distintas, la Flecha Roja que había antes. Entonces, los camiones los querían precisamente para venir a la Ciudad de México y sumarse a las manifestaciones que conmemoran la masacre del 2 de octubre de 68. En eso andaban los estudiantes cuando pues, les cae un operativo policíaco, militar y narco, y matan a 7 y desaparecen a 43. Son los 43 que siguen faltando. 43, nos faltan 43 todavía. Fue en esa época cuando también la Escuela Normal de Especialización, después de enterarse de esta masacre, de este atentado, de este crimen, ¿no? En el que evidentemente el Estado tiene responsabilidad, y tiene responsabilidad del jefe de Estado. Por lo menos porque hizo su aparición y su primera declaración una semana después de haberse enterado de los hechos, ¿no? Por lo menos por eso merecería, creo yo, una reprimenda, una sanción, pero en fin, ya las votaciones del año pasado le dieron su gran lección a Peña Nieto y a todos los que participaron en la aprobación de las reformas estructurales y en los que aplaudieron el aplastamiento de la protesta del 2 de octubre en el Zócalo. Había un plantón de maestros, fueron desalojados por la fuerza, hay imágenes terribles, afortunadamente esta vez no hubo muertos, pero un montón de golpeados, sí los hubo. Entonces esto llevó a las alumnas a plantear un paro estudiantil, en donde parte de las exigencias eran también las mejorías propias de la escuela. Hablaban de un mejor plan curricular, exigían una mejor planta docente, exigían mejores equipamientos para la escuela y no se atrevieron a pedir un cambio de sede, un cambio de espacio, ¿no? Yo creo que fue sensato no pedirlo. El caso es que dura 3 semanas el paro y sucede lo mismo, ¿no? Casi todas las alumnas de cuarto año se oponían a los paros porque sabían que se les iba a detener algo que ellas ya tenían urgencia de terminar, que era su carrera. Se les iban a detener los trámites de titulación, las amenazas de las autoridades fueron muy chafas, ¿no? Si apoyas el paro, no te damos tu cédula profesional, como si dependiera de la escuela, ¿no? En fin. El caso es que duró 3 semanas, igual, con enorme daño emocional para sobre todo los dirigentes. Una de ellas es una alumna, ex alumna mía, muy, muy querida. Nos identificamos mucho. Hemos continuado la relación. Itzel Hermida. Y ella terminó por darse de baja, porque las represalias de los maestros, a pesar de que la autoridad se comprometió a que no hubiera represalias, pues se dieron. Al terminar el paro, las autoridades convocan una asamblea general en un pequeñito auditorio que tenemos allí. Bueno, no es un auditorio, es una planta, ¿no? La mitad de la planta baja está pues habilitada como auditorio, ¿no? Entonces ahí cabrán cómodamente, no sé, 150 personas, tal vez atiborrando son 300 personas. En ese entonces, si no mal recuerdo, la escuela tenía una población como de 600 alumnos y éramos más de 120 empleados, ¿no? Entonces se hace allí, se abarrota, a mí me tocó incluso sentarme en el piso porque ya no alcancé asiento, estaba yo entre mis alumnas, ¿no? Muy contento. Y yo propuse que no se terminara así nada más el paro. Le propuse a la directora que convocara
a una comisión que organizara una especie de foros para que el paro se convirtiera en una experiencia de aprendizaje. Que no viéramos con malos ojos la creciente politización de nuestro estudiantado. La Escuela Normal de Especialización, que se fundó desde 1943, si no mal recuerdo. Sí, 43. Nunca había tenido una movilización política. Las protestas se reducían a que de repente un grupito de alumnos iba con algún funcionario de la escuela, planteaba su asunto, se resolvía o no se resolvía, la escuela seguía marchando. Tanto así que le decían la señorita de las escuelas normales porque no se movía ni en defensa propia. Entonces, había susto en muchos de los maestros que habían estudiado muchos años atrás en la misma escuela y que veían con añoranza cómo era una escuela pacífica, una escuela que se dedicaba al estudio y a la enseñanza, y veían mal que se politizaran las cosas, ¿no? Yo dije que era saludable, que era inevitable, que pues ya se veía la tendencia a la politización creciente de la población mexicana, ¿no? Y una politización que se hacía, pues, sobre todo en oposición a la autoridad gubernamental, ¿no? Los partidarios de las políticas gubernamentales, pues de alguna manera ya estaban politizados, y politizados en la versión más fea de la politización, ¿no? Establecer alianzas, complicidades, contubernios, ¿no? Muchas veces en torno a procesos corruptos, ¿no? O no, pero bueno, siempre era el amiguismo, ¿no? La política se confundía con eso, con el amiguismo. Y ya para aquellos años en que se da este segundo paro del que les estoy hablando, ya era claro que mucha de la politización tendría que estar vinculada a la resistencia a la dominación gubernamental, ¿no? O a la orientación de estas políticas gubernamentales. Yo propuse pues que se hicieran mesas de análisis, discusiones, que fuera tan larga como fuera posible, ¿no? Y que yo recomendé que se fueran de la manera más libre posible también. Que hubiera asambleas, mesas redondas, simposios, paneles, de ser posible hasta elaborar una publicación donde participáramos todos los que estuvimos de acuerdo y los que no estuvimos de acuerdo con el paro, y siguiéramos reflexionando y discutiendo las razones que llevaron a este grupo de alumnas a hacer un paro. Las autoridades me dijeron que sí. Cuando yo intervine esto, ya al final de la asamblea esta, fue un aplauso atronador. Me felicitaron mucho, qué bonito. Las autoridades me dijeron que sí. Es la misma directora que estaba empezando su mandato en aquel entonces, a la que le estalla este último paro y que termina en un foro. Pero este foro ya no fue propuesto, tengo entendido, ni por las alumnas paristas, ni por las alumnas contraparistas, ni por los maestros, ni de un lado ni del otro, ni mucho menos de las autoridades escolares. Creo que fue una decisión de la autoridad superior, de alguna dirección general, ¿no? Que un poco para limar las asperezas, un poco para sacarle jugo a esto y un poco también para modificar el plan de estudios, la malla curricular famosa, ¿no? Que se va a implantar o que se está ya trabajando, por lo menos en el primer semestre, que hubiera aportes pues para un mejor diseño curricular de este nuevo plan de estudios, ¿no? El problema es que está cuestionado desde el nombre y desde la concepción de la educación inclusiva. En fin. El caso es que sí acataron la instrucción, organizaron un panel, le llaman panel, para que distintos invitados, tanto invitados de parte de la autoridad como invitados de parte del comité estudiantil, pues expresaran su opinión sobre distintos aspectos del plan de estudios. El problema es que el plan de estudios no está terminado, no lo conocemos. Entonces ya desde allí el foro ya venía cojeando, ¿no? Uno, su origen, una manera de decir ya, pónganse en paz, pónganse a trabajar y apórtennos cosas, ¿no? Para que corrijamos el asunto, pero nunca se prometió
que la formación de maestros en educación especial se restituiría, porque esta malla curricular cancela la formación de maestros en educación especial. Y bueno, se supone que de este foro se iban a sacar elementos para otro foro que se hará en la Cámara de Diputados para ver qué se hace. En fin, la cosa sigue indefinida. Y ese fue el foro en el que participé el día de antier, miércoles, con muchas indecisiones e inseguridades de mi parte. Unas tenían que ver que yo no le veía mucho ya el sentido del foro, ¿no? Cuando lo convocan las alumnas, porque también se debe decir, así como hubo 3 movimientos, hubo 3 invitaciones que me hicieron las alumnas de este último paro. Me repito, así como hubo 3 paros en la escuela, creo que lo dije mal, en esta ocasión también hubo 3 invitaciones que se me hicieron a mí. Una para un ciclo de conferencias que las alumnas organizaron, invitando a gente recomendada, conocida, connotada, de alguna manera con buen prestigio académico y conocedora de la educación especial. Entonces a mí me llega la invitación. Alguien, creo que fue mi alumna esta que les mencioné hace un momento, Itzel, quien me recomendó para dar una plática. Entonces me invitaron, yo pedí 2 horas para exponer, yo acepté gustoso de entrada, ¿no? Dije, sí, para las paristas, como no, sí voy y les doy una plática, ¿no? Donde pues les exponga las razones profundas por las cuales la educación especial debe de seguir existiendo, cuáles son los elementos que me parece a mí importantes que debe de aprender un futuro maestro de educación especial y que no están incluidos en el currículum, en el plan de estudios anterior, que sigue, digamos, trabajándose, que está por salir, y que pues mucho menos estaba en el nuevo plan de estudios. El caso es que me lo empiezan a reducir el tiempo. Y negociando, me dicen, ok, le damos 1 hora, ¿no? Porque son muchos ponentes los que vienen ese día. Yo pensé para mí, dije, ¿qué necesidad de tener tanto ponente en un solo día? ¿No? Hay veces que con una sola conferencia sales hasta mareado de tanta información, o aburrido si el ponente es aburrido, ¿no? No sé. El caso es que me entero que las alumnas no tienen posesión de las instalaciones. Este fue un paro muy raro, porque las alumnas no tomaron la escuela. En los 2 paros anteriores sí hubo toma de instalaciones. Las alumnas se posesionaron, se hicieron cargo del cuidado del inmueble, de las instalaciones, del equipo, muy responsables, cerraron las aulas, cerraron la biblioteca, cerraron las oficinas, les pusieron sellitos para garantizar que nadie durante el paro iba a entrar a esos lugares, ¿no? Estaba cerrada la escuela de alguna manera. No del todo porque pues estaban adentro los alumnos, ¿no? Yo suponía que así había sido cuando, después de que yo ya había aceptado dar la plática, me entero de que no es así, de que las alumnas no tienen acceso ni al auditorio, ni a las aulas, ni a ningún espacio propicio para dar una plática. Ahí ya me desanimo. Y luego me llegan a mis manos panfletos escritos calumniosos que corrieron sobre todo de los opositores al paro. Y una de las acusaciones que le hacían es que era un paro manipulado por gente externa. Yo no sé si es darme importancia, pero creo que yo fui una persona difícil para las autoridades de la escuela, porque si bien yo no anduve ya activando como cuando era estudiante, haciendo paros también, y marchas y plantones, yo sí era crítico de la autoridad y lo manifestaba, ¿no? Y tenía yo mucho ascendente con los alumnos. En casi todos mis grupos, casi todos mis alumnos llegaban a quererme muchísimo, muchísimo.
Entonces, cuando veo que hay esto, que además hay calumnias, denuncias públicas verdaderamente, yo diría hasta delictivas, porque se difamó a varios de los maestros que apoyaban a los alumnos. Cuando yo leo esto, digo yo, no, yo mejor no voy. Para empezar, me van a poner como dado los que de por sí, compañeros maestros que no me quieren, y si me ven llegar allí, van a suponer que de alguna manera yo estoy detrás del movimiento, y para nada, esto participé muy poco. A lo mejor me hubiera gustado estar más cercano, pero no, ya mis ganas están por otro lado. El caso es que declino. Cuando revientan el paro, porque parece que esto es lo que pasó, que reventaron el paro, también en una asamblea donde mayoritariamente la comunidad de estudiantes decidió levantar el paro. Les dan la orden de que se haga un foro. Parece que medio lo organizan ahí entre las autoridades, la directora de la escuela y representantes del comité estudiantil. Y digo que es a medias porque me parece que la temática la encargan o la desarrolla la directora y les pide a los alumnos que operen todo lo demás, que hagan la convocatoria, que hagan las invitaciones, etc. Entonces, hay una segunda invitación para participar en esto. Y acepto. Pido mis 2 horas y me otorgan las 2 horas. Digo, ok, con 2 horas, pues a ver si me alcanza el tiempo para platicar todo lo que tengo que platicar. También mi interés en enseñarles a estas alumnas que están en paro, que ya no han sido mis alumnas, pues lo que muchos consideraron que era lo más valioso de mis enseñanzas y que no está, yo no sé si estará algún tiempo, en algún momento, dentro del plan de estudios. Cuestiones como la alteridad, cuestiones como el desarrollo de la conciencia crítica de subjetividad, cuestiones como la crítica semántica, que son elementos que más o menos he trabajado aquí en estos videos. El sentido del humor y del amor en educación especial, porque de repente hay una tendencia que habla de la racionalidad absoluta y el intelectualismo y el academicismo en la educación de las personas, de los educandos con discapacidad. Y yo digo, no. Humor y amor. Fíjense, en ese orden, cosas de esas, ¿no?, que yo quería exponer, junto con los asuntos que tienen que ver con el paro, ¿no? Los planes de estudio, el desarrollo de los planes de estudio de la normal de especialización, cosa que yo investigué en algún tiempo, la política educativa, pero estábamos y estamos en la encrucijada histórica, ¿no? Unos le llaman la transición, yo digo que es una encrucijada porque estamos atravesados por un lado por elementos de la historia, de la macrohistoria, de la historia de la humanidad, ¿no? De cómo la sociedad normal, al menos la sociedad occidental, ha tratado a los que la propia sociedad cataloga como diferentes, como disminuidos, como atípicos, como minusválidos, en fin, les han dado muchos nombres. Ese es uno, esa es una vertiente. La otra es la microhistoria, la historia nacional, ¿no? Que evidentemente, pues venimos, sobre todo en términos educativos, de una política que no cuajó, que generó mucha inconformidad, muchas adversidades, y estamos entrando en una política que, al menos en la promesa, va a ser diferente. Entonces, híjole, o sea, ¿cómo es que se atreven a echar a andar un plan de estudios con los principios de la política anterior, de esta política neoliberal, del régimen de hoy, demostradamente, irrefutablemente corrupto, ¿no? Señalaba yo que el gran defecto de la reforma educativa de Peña Nieto fue que primero te evalúa a los maestros echándoles la culpa de los problemas educativos del país, que sí los hay muchos, ¿no? Le echa la culpa al maestro,
Entonces se les ocurre, pues hay que evaluar al maestro, y si resulta que no es apto, ¿no? O si es inepto, porque si no eres apto, eres inepto, ¿no? Pues te daban otra oportunidad, y si a la tercera no la pasabas, fuera, ¿no? Y si no hacías el examen, fuera. En fin, sí se sabe que se corrió a bastantes miles de maestros. Y hasta después, por ahí de mediados del sexenio, se anuncia que, bueno, que además de la evaluación, pues se va a hacer un modelo educativo. Entonces yo dije, bueno, pues ahí está el gran problema. O sea, ¿cómo es que yo evalúo a maestros de acuerdo a un modelo educativo que está vigente, ¿no? Cuando lo que yo quiero son maestros para el nuevo modelo educativo. Pero las evaluaciones no se hicieron en torno a ninguno de los dos. Bueno, sí, a lo que se suponía era el anterior modelo educativo. Entonces, con esta falla ya se invalida todo este proceso, ¿no? Y se decía que los resultados de la evaluación servirían para replantear la práctica docente, los diseños curriculares, los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que hasta el año pasado empiezan a trabajar el plan de estudios para las escuelas normales, entre ellas la normal de especialización. Y claro, como siempre, pues primero va la educación primaria, luego va la educación secundaria, luego va la educación preescolar y la educación inicial, y después la educación especial, hasta el último. Entonces llega a nuestras manos un documento horrendo, digo horrendo por mal hecho y por los planteamientos tan malos que hace, que también esto es discutible, pero el documento como tal era un documento evidentemente en borrador, una versión muy provisional. Entonces, se arma para el calendario original, que generalmente era que a finales de enero, en la última semana de enero, había una semana intersemestral. Le llamaban de receso escolar, porque no eran vacaciones. Los empleados, los maestros, tendríamos que seguir trabajando. Las únicas que no iban eran las alumnas, porque se supone que en esa semana se debería de estar trabajando toda la planeación y toda la organización del siguiente semestre. Entonces, en el periodo intersemestral, que es a finales de enero, se iba a hacer el foro. Me invitaron al foro. Fue cuando me dieron 2 horas y dije, wow, sí voy. El día anterior a la realización del foro, lo cancelan. Y lo cancelan bajo el argumento de que no hay espacios, ¿no? Espacios físicos disponibles. Entonces, pues que mejor se hacía en marzo. Y me tocó a mí el 6 de marzo. Pero esto, insisto, fue una decisión que vino de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación o de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, de una de estas dos. Entonces, pues ya no me pude echar para atrás. Pero me dijeron que no tenía yo 2 horas, que no tenía ni una hora, que tenía media hora para decir todo lo que yo quería decir. Vean cómo vienen las cosas, ¿no? Ya tengo 3/4 de hora grabando este video. Yo sé que lo he salpicado de anécdotas personales, de recuerdos, de historias. Les presenté a mi gatita, ¿no? Y todavía no entro en el tema, ¿no? Pues algo me pasó, algo así me pasó en esta media hora. Me toca ser el primero. Yo tenía mi ponencia que se llamaba el Plan de Estudios 2018 en la encrucijada histórica. Entonces yo tenía que hablar de la historia por un lado, tenía que hablar también, porque me parece que era indispensable, de algunos conceptos que me gusta entenderlos y explicarles de una manera sencilla, ¿no? Didáctica tal vez. Bueno, pues me ocupé de 3 o 4 de estos conceptos al inicio de la plática y de algún antecedente también de estos que les estoy platicando, de tercer paro, etcétera, etcétera. Y empiezo a abordar el asunto de la encrucijada histórica en los últimos 5 minutos.
me llega el papelito de la moderadora, ¿no? 5 minutos, 5 minutos y yo no he entrado, ¿no? Entonces corto todo antecedente y me lanzo a hablar de las cuestiones históricas y no puedo hablar grandemente, ¿no? Simplemente pude hablar de cómo el plan de estudios, las orientaciones, pues el enfoque que le llaman, de la formación de maestros en educación especial en México ha pasado por una etapa biomédica, una etapa psicopedagógica y una etapa sociocultural. Estas son denominaciones que yo le di. Y tiene que ver con el predominio de las materias. En una primera etapa, las materias de corte médico, de corte organicista, eran la mayoría, predominaban en el plan de estudios. Había una visión muy biológica, muy biomédica, insisto, de la discapacidad y de la forma de atenuar los déficits, los superávits, las atrofias, las distrofias, las malformaciones, estas condiciones que llevan a una discapacidad. Después viene una etapa de corte, en 1970, de corte psicopedagógico, donde las materias psicológicas y pedagógicas predominan. No se eliminan las anteriores, sí se reducen. De hecho, muchos de los médicos que daban clases en la escuela pues salen porque pues, ya no encuentran cabida, porque ahora hay que contratar a historiadores, a sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, economistas, abogados, ¿no? Esto sucede en el tercero, en el enfoque sociohistórico, ¿no? Las materias médicas casi desaparecen. Se estudia muy poquita neurología, cosa que yo considero un defecto, muy poquita anatomía, prácticamente nada de anatomía. Y creo que también aquí se les pasó la mano, ¿no? Y aparecieron un montón de materias sobre historia, sociología, economía, etcétera, etcétera. Yo me sentía muy bien. Yo llegué a la escuela cuando este plan de estudios está empezando. Entonces, bueno, pues a mí me cayó como anillo al dedo, porque pues, yo soy sociólogo, bueno, estudié sociología, ¿no? Y estuvo muy bien. Entonces yo les hablé de esto, ¿no? Y les hablé cómo esto tenía un paralelismo con aquella estructura del carácter que también ya desarrolló en algunos videos anteriores, sobre la entidad del ser humano, las dimensiones del ser humano, la biológica, la psíquica y la social, ¿no? Siguió más o menos esto en términos cronológicos el desarrollo curricular de la norma. Me parece muy interesante, me parece riquísimo para el análisis. En fin, me llevé bastante tiempo en esto y me quedó casi nada para puntualizar y decir que esta malla curricular, que no le tuviéramos miedo. Que no le tuviéramos miedo porque lo más seguro es que se iba a echar para atrás. Porque ni estaba terminado el documento, estaba tan mal fundamentado, por decirles algo, un documento de un mapa curricular, bueno, un plan de estudios, sin bibliografía, sin referencias documentales, ¿no? Con severos problemas de redacción, pero a lo mejor no tan graves, pues, pero sí muy disparejo, el estilo sobre todo, muy... No pasó por una homogeneización de estilo, por decirles algo. Entonces, si ese es el documento que hay, pues evidentemente no está terminado, evidentemente lo van a echar para atrás en el Congreso. El problema es que la autoridad de la escuela no resistió la indicación de cámbiale al plan de estudios. Oigan, pero si mis alumnos vinieron a estudiar en alguna de las 4 áreas, no nos importa, tú vas a implantar esto, ¿no? Y aquella aceptó, no sé si de buena gana, de mala gana, conociéndola como la conozco, yo estoy seguro de que no respingó mucho, ¿no? Acató la orden y miren en qué problema los metió y miren a mí en qué problema me tiene metido. Aquí los tengo a quienes han llegado hasta este momento, son ya 50 minutos.
pues hablando de lo mismo, ¿no? ¿Y por qué quiero yo hablar de esto? Y creo que le voy a dedicar algunos otros videos. Porque yo me quiero despedir de mis preocupaciones educativas. No me he podido desprender de ellas. Sigo respondiendo a invitaciones, sigo respondiendo a discusiones. Y la verdad es que ya no quiero, ¿no? Por un lado. Pero hay otra fuerza dentro de mí que me dice, si quieres, no te hagas. Tienes mucho que decir, tienes mucho que crees que es importante y lo quieres volver a decir. De hecho, por eso abrí estos videos. Tanto los que se publican en el Face como los que se publican en el YouTube. Entonces ahora, por la ponencia, me invitaron a otros proyectos. Algunos dije que sí, a otros dije que no. Y probablemente decline finalmente a los que dije que sí. Pero esto ya se los platicaré en otro momento. Nada más quiero decirles que mis palabras finales tuvieron que ver con esto que también ya lo dije en un video y que hoy lo repito. El problema, el gran problema del país, sí es la corrupción, pero es una corrupción no tanto que tiene que ver con la cosa económica. Sí, es muy fuerte, son muchísimos miles de millones de dólares los que este país ha mal invertido y ha perdido por la corrupción, por los robos por un lado, por las malas inversiones por otro lado, ¿no? Por la manutención de privilegios a funcionarios de alto nivel, a empresarios, ¿no? Que de por sí son ricos y luego reciben mucho dinero de parte del gobierno. Ahí hay corrupción, pero hay una corrupción peor. Me parece que es peor, o que tiene que ver con esta, pues, ¿no? Pero que es muy íntima. Es el cumplimiento en el ser vicio. Esta es una frase de gran prestigio en el sector público mexicano. El cumplimiento en el servicio. Yo oí por primera vez a algunos supervisores educativos del estado de Durango que hablaron del cumplimiento. A ver, ¿cómo? Sí, maestro, es que para decir que cumplí, miento. ¿En serio? Y me lo dijeron así abiertamente. Sí, profe. Dice, nos piden unas metas y siempre hay la visión de que las cosas van mejorando, ¿no? Y nosotros, los supervisores escolares que tienen a su cargo la coordinación y la supervisión, pues, de muchas escuelas, pues son autoridades educativas, ¿no? Y no de bajo nivel. Pues nos piden a nosotros que nosotros, pues, de alguna manera, digamos que se cumplieron las metas, que se cumplieron los propósitos, que las inversiones están rindiendo, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay que decir mentiritas, ¿no? Sobre todo a nivel de las cifras. Y uy, sí es cierto, ¿no? Y lo otro, pues, era el ser vicio. Esa era una palabra que yo ya había descompuesto, me gustó, ¿no? Ser vicio. Me acuerdo que hice un tweet que decía, más que ser, soy. Más que servicio, soy vicio, pero estoy a tu servicio, ¿no? Así medio coquetón. Pervertidito, digamos. Entonces yo la complemento, el cumplimiento en el ser vicio. También hice otro tweet en algún momento que decía, cuando las instituciones pierden su razón de ser, no, cuando las instituciones pierden el sentido de su servicio, pierden su razón de ser y solo les queda el vicio. Esto lo mencioné, medio lo expliqué y evidentemente estaba yo tirándole a las autoridades. Se me acabó el tiempo, no me llevé 30 minutos, me llevé 34 minutos exactos, bueno, un poquito más. Y me quedé con muchas ganas de muchas cosas. Terminé, me aplaudieron bien, la mucha gente que yo conocieron me metieron besitos. Y después vinieron intervenciones de corte meramente didáctico, porque además resulta que ese día había que trabajar sobre la práctica docente y esto a mí nadie me lo dijo, ¿no? Entonces, si a mí me dicen es sobre práctica docente, pues yo platico otra cosa, ¿no?
Este, las otras tres maestras que siguieron de mí, pues sí hablaron de la práctica docente, hablaron de anécdotas, de planeación, didáctica, de actividades de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco de problema de la legislación en torno a la famosa educación inclusiva, ¿no? Que es una verdadera patraña. Y el último fue el profesor Manuel Quimes, que es un hombre muy activo en las redes. Filma muchos videos en YouTube, filma muchos videos sobre todo en Facebook. Y es un hombre ya grande, es mayor que yo, pero está activísimo, ¿no? Y es un tipo súper lúcido, con una memoria privilegiada, articula muy bien su discurso, ¿no? No es muy crítico. Es un maestro a los que yo llamo, ahora sí que como dice el presidente, con todo respeto, instrumentalistas, porque se conciben a sí mismos como instrumento del sistema educativo, ¿no? Y eso es algo a lo que yo no le entro, ¿no? O sea, instrumentalista, paso. Al servicio del sistema educativo, pues solo en lo que yo considero que es válido. En lo que considero que no es válido, no le entro o lo combato. Pero ese soy yo. Y el maestro Quimes, pues también habló de cuestiones que le son muy cercanas al magisterio. Él tiene 50 años, creo que, de experiencia laboral, ¿no? Debe tener eso o más, tal vez. Y siempre ha sido maestro, ¿no? Y nunca se ha planteado, bueno, si se lo ha planteado, creo que su decisión ha sido, no, yo sí sigo trabajando para la SEP, ¿no? Yo no trabajé nunca para la SEP, yo trabajaba para mis alumnos, que a veces no es lo mismo. Y yo quería explicar esto en caso de que hubiera sido necesario hablar. Vaya, si yo me hubiera enterado de que tenía que hablar de la práctica docente, no hablé de ello. Entonces, cuando viene la sesión de preguntas y respuestas, que además fue una organización muy rara, se tuvieron que chutar más de 2 horas y media oyendo ponencias de distinta índole, sin mucho hilo conductor, con una moderadora que se limitó a presentar los currículums y a decir que ya se te había acabado el tiempo, y hacer un pequeño comentario como a manera de conclusión de cada ponencia. Bueno, la gente se tuvo que chutar las 2 horas y media, y luego todavía se pidió que se hicieran preguntas. A mí no me dijeron ninguna pregunta, ninguna. Tal vez porque fue el primero, tal vez porque no me entendieron nada, o porque no les interesó nada de lo que yo dije, o porque todo quedó tan claro que no me necesitaron preguntar. No tengo idea de qué pasó. No me gustó mi participación, no me gustó la organización, no me gustó estar en ese foro. En próximos videos, les decía, voy a abordar un poco la temática que yo hubiera querido desarrollar. Voy a tratar de ser más sistemático y ustedes perdonarán si esto dura mucho tiempo, porque lo que tengo que decir es amplio y me gusta explicarlo con ejemplos, con anécdotas, con chistes. Aquí no hago chistes porque no me inspira ver mi teléfono, verme a mí reflejado en la pantalla. No se me ocurre nada humorístico. Me hace falta el contacto directo. Pero voy a hacerme el propósito de ser un poco menos serio, menos formal, menos aburrido, ¿no? Pero esto será pues en futuros videos. Nos vemos pronto.